Conoce todo lo relacionado sobre esta planta muy parecida a un repollo. Esta suculenta se llama Echeveria chaviana y en algunos países le llaman la planta repollo, o a veces en algunas ciudades de mi país la conocen con ese nombre. A medida que esta planta va creciendo, va desarrollando unas hojas como en forma de repollo, como una especie de lechuga, y esto hace que a veces la confundamos con unas plantas que son ornamentales también, pero que son muy parecidas al repollo, y estas requieren de un riego más frecuente. Vamos a tener en cuenta de diferenciarlas para que no cometamos este error. Esta se caracteriza por sus hojas alargadas, encurvadas, y en la mayoría de los bordes tienen unas formas rizadas de color azul grisáceo, y cuando la llevamos al sol directo toman unos colores como azules y en los bordes como un color lila. Por ejemplo, esta la tengo en semisombra, no le da mucho el sol y se ha propagado de una manera más abierta, porque esta, cuando va teniendo demasiado sol, va protegiendo su tallo, así como esta. Por ejemplo, esta que tengo acá, esta tiene más horas de exposición al sol y por eso sus hojas son más compactas. Esta pequeñita también tiene exposición solar algunas horas de la mañana y tiende a proteger el tallo cuando empieza a tener mucho sol, o digamos la tienes en un sitio donde no se siente bien. Ella simplemente se cierra y espera a estar cómoda para volverse a abrir. Acá en el caso de esta por ejemplo se ha cerrado un poquito de la parte de arriba porque no tenía mucho riego, y esto hace que ella también se cierre. De esta es muy común que empiece a tener hojitas secas parte de abajo. Simplemente se las quitamos, y si no, pues se las dejamos ahí, que ellas van cayendo y estas nos sirven de abono. De esta les comparto que también florecen, lo hace más o menos en primavera, verano, o de acuerdo a la ciudad donde vivas. Hay países donde estas florecen solamente una vez al año, o en la mayoría de los casos no lo hace porque si no tiene un espacio o un lugar bastante iluminado o no se siente cómoda, esta no va a florecer. En cuanto a los cuidados, es una planta que podemos llevar al sol directo de las mañanas o de las tardes, o si ustedes lo prefieren, simplemente la tienen a sol filtrado. A ella le da muy bien y no se expande mucho. Por ejemplo, esta la tengo con sol filtrado y no coge ese color lila o como azulado que tienen las otras. También está muy bien, no tiene problemas de cochinillas. Lo importante es que cuando tengamos el riego no le vamos a regar sus hojas. En cuanto a la iluminación, ustedes ya saben, si la llevan al sol directo van a tener hojas compactas, si la tienen a sol filtrado va a estar un poco más abierta, así que no se van a preocupar. Y si tienen la posibilidad de tenerla un día o 2 días a la semana con el sol directo de las mañanas, no pasa nada, siempre y cuando no sea el sol del mediodía. En cuanto al riego, es una planta que hay que regarla muy poco, y lo hacemos por la parte de abajo sin irle a mojar las hojas. ¿Por qué? Porque cuando mojamos las hojas, estas empiezan como a manchar, toman como unos colores, como unas manchitas negras, y esto hace que sean hongos. Y estos hongos, para quitarlos, en muchas ocasiones hay que sacrificar algunas hojas. En cuanto al abono, hay que ponerle abono. Digamos, si ustedes tienen una maceta así como esta, que ya no se le puede colocar el abono por los lados, simplemente cambian la maceta, o de lo contrario van a usar abonos líquidos, que también son muy importantes para estas plantas. En cuanto a las cochinillas que le atacan a esta es la cochinilla algodonosa. Hay un hongo que le ataca, que a las hojitas le van saliendo como una especie de vejiguitas, pero esto sucede cuando se nos pasan de riego o le mojamos las hojas. Vamos a tener en cuenta que cada mes en el riego le vamos a colocar unas gotas o un poquito de fungicida en el riego, y esto hace que vayamos teniendo tratamientos preventivos y no se nos vayan a llenar de cochinillas. En cuanto a las plagas, ustedes ya saben que si tienen plagas van a empezar a hacerle tratamientos preventivos con fungicidas o con lo que tengan a la mano, siempre y cuando no vaya a ser, digamos, cosas que las vayan a quemar, por ejemplo como el cloros, así que se lo echan directamente, sino fungicidas apropiados para planta. Cuando vamos a reproducir esta planta la podemos hacer por hoja o simplemente la decapitamos. A veces pasan meses, a veces años, y esta no nos dan hijos. Entonces, cuando ya tiene más o menos un año, año y medio, y tiene un tamaño considerable, podemos decapitar para que esta se empiece a propagar por hijos. En el caso de hoy vamos a propagarla por hoja para que ustedes se den cuenta cómo lo hago. Cuando hacemos su reproducción por hoja, vamos a escoger hojas de la parte de abajo, que las hojas no salgan completas, simplemente giramos hasta que la hoja salga completa. ¿Cuántos vamos a desprender? 2, 3, las que ustedes consideren, para que no fallemos en su reproducción. Acá, por ejemplo, vamos a quitar unas 3 para colocarlas dentro de nuestra maceta y listo. Si esta llegara a tener hijuelos, también los podemos separar.
De esta les comparto que todas estas son hijas de ella. Ella tiene ya bastante tiempo conmigo, ella es de crecimiento bajo, lento, y no le pongo tanto abono para que no se expanda tanto. Entonces estas hojitas se las he quitado a ella, pero estas han estado en un lugar más iluminado, por eso es que ustedes las ven así de compactas y de otro color. Estas las reproduje el mismo día, por eso es que tienen la misma forma y el mismo tamaño de crecimiento. Esta tiene un poquito más de tiempo, por eso es que ya se está empezando a salir de la maceta, y cuando esto sucede pues simplemente la cambiamos, le ponemos abono y vamos a colocar nuestras hojitas en sustrato. Les comparto que estas hojas, como son súper delgaditas, no son tan carnosas, entonces hay que mantener el sustrato un poco húmedo. Vamos a colocar nuestras hojas en sustrato. Yo normalmente lo hago con sustrato que tenga abono, que tenga un poquito de canela, carbón, para que estas cuando empiecen a enraizar simplemente las dejo ahí y hasta que tengan un tamaño considerable, entonces ahí sí las pongo en macetas individuales. Acá, por ejemplo, vamos a colocar estas hojitas acá y las vamos a llevar a un sitio bastante iluminado para que estas empiecen a crecer de una manera un poco rápida. Las vamos a colocar de esta manera, sí, de esta manera, y cuando ya estén un poco más enraizadas, las vamos a pasar a nuestras macetas individuales cuando ya la planta tenga más o menos unos 5 centímetros, así como esta, o un poquito más pequeña, para que estas empiecen a crecer en sus macetas. Acá vamos a empezar a regarlas en unos 2 o 3 días con riegos ligeros. Le mantenemos el sustrato húmedo, ya que estas no son tan carnosas. Entonces estas, si ustedes no las riegan y las ponen simplemente en el sustrato, estas empiezan a encoger y no van a enraizar porque no alcanzan a tener contacto con el sustrato, y terminamos perdiéndolas porque estas se nos van a secar y no vamos a tener éxito con nuestra reproducción. Si ustedes ya tienen, por ejemplo, su plantica y ya tiene hijos, entonces lo hacen por hijos, que es la manera más fácil de hacerlo, pero a mí me parece más encantador empezar a ver cuando estas empiezan a salir esas hojitas que son súper pequeñitas y todas son como enroscaditas, como arrugaditas, de un color súper tierno.